En clases anteriores trabajamos y conocimos la ecuación de continuidad, que es una ecuación que nos permite trabajar y conocer el comportamiento de los fluidos en condiciones ideales. A continuación, vamos a trabajar con la ecuación de Bernoulli, que es otra ecuación que nos ayuda a entender y trabajar con fluidos en movimiento. Esta ecuación se basa en la conservación de la energía o el teorema general de energía-trabajo. El primero en deducir esta relación fue el matemático Daniel Bernoulli en 1738. Por lo tanto, la ecuación lleva su nombre. Veamos acá entonces matemáticamente qué dice la ecuación de Bernoulli o cuál es la relación entre trabajo y la conservación de la energía. Dice que el trabajo neto aplicado a un fluido va a ser igual a el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. El trabajo también puede ser representado en función de presiones, ¿verdad? Entonces, en este caso, tomando en cuenta las energías cinética y potencial y que el trabajo se puede representar en función de presiones, tenemos la siguiente ecuación. Entonces tenemos acá que dice que el cambio en las presiones de dos puntos dados por el cambio en un volumen de fluido va a ser igual a el cambio en la energía cinética de ese fluido que va de un punto a otro y que si bien recordamos en la unidad de trabajo y energía, la fórmula asociada a la energía cinética es la siguiente: un medio de la densidad por el cambio del volumen por el cambio de velocidades al cuadrado. Luego tenemos, ¿verdad? Acá más la energía potencial. Entonces, la energía potencial también, ¿verdad? Si recordamos nuestra unidad de trabajo y energía, recordemos que la energía potencial se representa por la densidad del fluido, por la gravedad, por el cambio del volumen, por un cambio en la altura en la que se encuentra ese fluido. Entonces, en este caso tenemos tres tipos de energía, ¿verdad? Tenemos la energía de la presión, la energía potencial, perdón, la energía cinética es esta. Vamos, vamos a rectificar. Tenemos acá la energía cinética, que es la que viene del movimiento, ¿verdad? Del fluido en movimiento y es, en este caso, pues se debe a la velocidad a la que va este. Y la energía potencial, que si bien recuerdan, esto se debe a la posición en la que se encuentra el objeto, ¿verdad? Con respecto a la gravedad. Muy bien. Otra cosa que podemos ver en esta ecuación es lo siguiente. Los tres términos que están en la ecuación tienen como componente común el cambio de volumen. En este caso, entonces, podemos eliminar este término en toda la ecuación. Si eliminamos este término en toda la ecuación, entonces nos queda de la siguiente manera, que sería la forma resumida de la ecuación de Bernoulli. Dice entonces que el cambio en las presiones, es decir, presión 1 menos presión 2, va a ser igual a el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. Entonces tenemos aquí que es un medio de la densidad del fluido, recordemos esto siempre del fluido, por la velocidad
de un punto al cuadrado menos la velocidad en otro punto de ese fluido, más la densidad por la gravedad por el cambio en la posición del fluido. En este caso, entonces, tenemos que esta es la ecuación de Bernoulli. Y que si se dan cuenta acá, pues esto, al final, la energía cinética que tenemos acá nos da a nosotros una presión y el cambio en la energía potencial también nos da otra presión. El resultado de estas presiones se va a dar en Pascal, que veremos más adelante. Entonces dice la ecuación de Bernoulli. En este caso dice que la ecuación de Bernoulli dice que el trabajo efectuado en términos de presiones sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de la energía cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el flujo. ¿Sí? Pero en este caso, si nos damos cuenta, ¿verdad? Venimos al anterior. En este caso, como bien mencionábamos con anterioridad, ¿verdad? El cambio en volumen es constante en los tres componentes de nuestra fórmula. Podemos eliminarlo y entonces tenemos una expresión resumida de la ecuación de Bernoulli que desarrollada nos quedaría de la siguiente forma. Desarrollamos esta ecuación y la pasamos en términos positivos, ¿verdad? En este caso nos quedaría de la siguiente manera. Presión 1 nos la dejamos con signo positivo del lado izquierdo de nuestra ecuación y pasamos la presión 2 del lado derecho de la ecuación a manera que ésta sea positiva, teniendo este resultado. Luego tenemos un medio de la densidad, ¿verdad? Del fluido por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. ¿Qué hacemos en este caso? Distribuimos un medio de la densidad, ¿verdad? Por la velocidad y nos quedaría la siguiente forma. Me queda un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado de forma positiva y me queda un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado en forma negativa. En este caso, entonces, para que la velocidad 1 me quede en forma negativa, entonces tengo que hacer también el cambio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que la velocidad sea positiva? Pues en este caso está del lado derecho de nuestra ecuación, lo paso del lado izquierdo y me queda este término en términos positivos. Un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado y la velocidad 2 la seguimos manteniendo en el lado derecho de nuestra ecuación porque está es positiva. Hacemos lo mismo en este tercer término, ¿verdad? Distribuimos la densidad por la gravedad en los dos cambios, en las dos alturas y nos queda una positiva y negativa. En este caso, la posición 1 nos queda negativa, por lo tanto la pasamos del lado izquierdo de nuestra ecuación, que es justamente lo que hacemos acá, para poder hacerla positiva. Y vean acá entonces haciendo todo ese desarrollo y cambio en este caso, cambio de posición en la ecuación, dejamos o tenemos que la ecuación resumida de Bernoulli y que es como la vamos a utilizar normalmente en la clase, es esta. Dice que la presión 1 más la energía potencial en el punto 1 más la energía cinética en el punto 1 es igual a la suma de la presión en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2 más la energía cinética en el punto 2. Y aquí entonces lo que tenemos es que energía en el punto 1 va a ser igual a energía en el punto 2, siguiendo
en este caso, ¿verdad? El teorema o cumpliéndose el teorema de la conservación de la energía. En este caso también, para que haya conservación de energía, tenemos que trabajar bajo las condiciones de un fluido ideal. Entonces, la ecuación de Bernoulli se basa o se utiliza también para fluidos ideales. Recordemos entonces qué es un fluido ideal, ¿verdad? Para que nosotros digamos que el fluido está en condiciones ideales, este debe tener las siguientes condiciones. Flujo permanente, que en este caso indica que el caudal se mantiene constante en todo el trayecto, por lo tanto caudal 1 es igual a caudal 2, pues lo mismo que decir el mismo caudal en cualquier punto de esa trayectoria que tenga el fluido. Flujo incompresible, es decir, que la densidad va a ser constante en cualquier punto en el que yo quiera tomar la densidad del fluido, ¿verdad? Es un fluido uniforme, entonces tiene la misma densidad, ¿verdad? Ya sea que yo tome, por ejemplo, el caudal aquí, el caudal en este punto, el caudal en este punto. Como no hay pérdidas, es un flujo permanente, entonces el caudal es el mismo en cualquiera de las tres y en este caso se puede, o en cualquier punto digámoslo así, ¿verdad? De nuestro tubo de flujo, ¿verdad? Entonces, en este caso, se mantiene constante, ¿sí? La densidad también es constante en cualquier punto que la queramos tomar de ese fluido y decimos que hay ausencia de fricción, ¿verdad? Entonces, viscosidad cero en cualquier punto del fluido y tenemos también que debe tener un flujo irrotacional o unidimensional. ¿Verdad? Que era lo que decíamos, que una partícula sigue una misma trayectoria y no se cruza con otras. Entonces, bajo esas condiciones es que nosotros trabajamos con la ecuación de Bernoulli. Muy bien, entonces acá tenemos también la misma ecuación, pero veamos y tratemos de describirla con esta gráfica, ¿verdad? Entonces pongamos que esta gráfica es un tubo, ¿verdad? Y en ese tubo tenemos nosotros un fluido que puede ser agua, que es con lo que más vamos a trabajar, en movimiento. Entonces, este fluido puede estar fluyendo hacia abajo o fluyendo hacia arriba. Cualquiera de las dos es igualmente aceptable, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos con un fluido en movimiento, recordemos que tenemos que tener un marco de referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, pues, puede ser que nosotros tengamos, por ejemplo, un tubo que no cambia ni de diámetro ni de posición, hablemos sobre el nivel del mar, sino que está completamente horizontal. Entonces acá no va a haber un cambio de posición, ¿verdad? En ambos, en este caso, sería, el cambio de posición sería cero, o sea, la altura sería cero, con respecto a un marco de referencia que siempre va a ser nuestra coordenada XY, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que a nosotros nos interesa es la altura, que está representada como un cambio en Y, ¿sí? Entonces, ese cambio puede ser positivo, puede ser negativo, según em, cómo trabajemos nosotros, ¿verdad? Con nuestras coordenadas de origen. Muy bien. Entonces, en este caso, como les digo, en la figura que tenemos acá, ¿verdad? Si nosotros tenemos un tubo completamente horizontal y ese es nuestro marco de referencia, entonces quiere decir que está a una altura y igual a 0. La Y1 y Y2 están al mismo nivel, por lo tanto no cambian. Y en este caso también lo que ocurre es que nuestra fórmula se volvería más sencilla porque entonces no tendríamos energía potencial. Recuerden que la energía potencial es una energía de altura, o sea, tiene que haber altura, tiene que haber un cambio en la posición, ¿verdad?
con respecto a, en este caso, ¿verdad? Hablemos siempre de un cambio en posición vertical, no horizontal, ¿verdad? Porque por eso es que tenemos como referencia la gravedad, ¿verdad? Que es lo que provoca o es lo que le da energía a un objeto que está siendo o está en movimiento, que puede moverse, ¿verdad? En sentido vertical, ¿ok? Caso contrario, entonces, sí hay un cambio en la posición de altura de ese fluido, es decir, que puede ir, por ejemplo, de un punto más bajo a un punto más alto o viceversa, de un punto alto a un punto más bajo, entonces vamos a tener nosotros un cambio de posición y por lo tanto va a haber energía potencial. No voy a entrar tanto a eso porque ya lo vimos en unidades anteriores, ahora nos vamos a centrar en en el funcionamiento de la ecuación de Bernoulli. Entonces veamos acá. Esta presión es una presión externa que ya de por sí trae el fluido y generalmente pues esto es debido a em, la presión hidrostática de ese fluido, ¿verdad? Que va a depender de la altura de la columna de agua que hay por encima de ese fluido, ¿verdad? Entonces, la presión generalmente nos la van a dar, ¿verdad? Nos van a indicar si es presión manométrica o si es presión atmosférica. Generalmente nosotros trabajamos con la presión manométrica y despreciamos la presión atmosférica porque generalmente esta es muy pequeña con respecto a las presiones con las que se trabaja, pero lo van a ir viendo más adelante en cursos aplicados como lo es hidráulica y tal vez hidrología. ¿Verdad? En este caso vamos a ver solo la parte general de la ecuación de Bernoulli, la parte básica. Muy bien, entonces tenemos presión 1 y presión 2, ¿verdad? Que depende de las presiones que van a haber en cada uno de los puntos. Y ya dijimos que eso se debe más que todo a la columna de fluido que hay en por encima de ese punto o que ya viene dada por una presión externa a el tubo de flujo con el que se está trabajando. Luego tenemos la energía potencial, que ya dijimos que la energía potencial pues va a ser con respecto a un cambio en la posición de 1 a 2. Entonces para eso necesitamos nosotros nuestro marco de referencia y nosotros decidimos si ponemos como marco de referencia a la parte baja o a la parte alta. Solo que aquí tenemos que tomar en cuenta que si tomamos como referencia la parte alta de ese em, de donde se encuentra ese tubo eh, que contiene el fluido, ¿verdad? Entonces, si el fluido va hacia abajo, entonces nuestro valor de Y va a ser negativo y si va hacia arriba va a ser positivo. Recomendación en este caso para evitar esa confusión en los signos, porque aquí es bastante importante, si ustedes le cambian el signo, cambian el resultado de la ecuación. Entonces, mi sugerencia en este caso es que el nivel de referencia siempre lo utilicen en el punto que esté más bajo. Así, nuestro cambio o nuestra Y siempre va a ser positivo porque va a estar en el eje positivo de la Y con respecto a un marco de referencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo voy a poner que mi nivel de referencia acá, pues para este ejemplo general, va a ser el punto más bajo, ¿verdad? Que yo puedo poner acá, que va a ser este. De hecho, ni siquiera voy a utilizar el punto de referencia que tenemos acá. Entonces, vean, ustedes pueden utilizar cualquier punto de referencia que el cambio siempre va a ser el mismo. ¿Qué quiero indicar con esto? Si yo tomo como nivel de referencia este punto que está aquí y digo que, por ejemplo, este punto está a 2 metros, ¿verdad? Y el primer punto está a 2 metros con respecto al nivel de referencia, ni siquiera está al nivel de referencia. Esto no es 0, sino que es 2. Y digo que el segundo
el segundo punto, ¿verdad? Que voy a utilizar está a una altura de, por ejemplo, 12 metros, ¿verdad? Con respecto a mi punto de referencia, que es este. A mí lo que me interesa no es la altura, sino que es el cambio en la altura. Es decir, y como ya lo vimos en la fórmula anterior, es Y2 menos Y1, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuánto me da el cambio de posición? Utilizando como referencia este, aquí está mi cero, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 12 menos 2, que va a ser igual a 10. Ese es el cambio en la posición de la altura, que es lo que me interesa a mí al final. Pero también puedo venir y poner el marco de referencia justamente en donde empieza, ¿verdad? Em, o en donde se encuentra el punto uno. Entonces aquí sería cero y aquí entonces también cambia porque con respecto a este marco de referencia aquí habían 10 metros de altura. Entonces hacemos lo mismo, 10 menos 2, perdón, menos cero es igual a 10. Entonces vean, este es el cambio de altura. Entonces eso no cambia, ¿verdad? Independientemente de dónde vaya a poner mi nivel de referencia. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Igualmente, si no se los menciona, voy a borrar esto, si no se los mencionan en el enunciado, lo ideal es que pongan como nivel de referencia 0 a cualquiera de esos puntos, ya sea el punto 1 o el punto 2, dependiendo de la dirección hacia donde vaya el flujo de ese fluido, ¿verdad? Entonces tenemos acá la energía potencial, que es básicamente el cambio en la altura. Altura 1, altura 2. Y luego tenemos la energía cinética, que en este caso ya es la energía causada por el movimiento de la partícula o de las partículas de ese fluido. Y entonces en este caso se representan por la densidad y la velocidad del mismo. Entonces tenemos que, aquí hay otra cuestión, ¿verdad? Recuerden, en la ecuación de continuidad, si el tubo por el que está pasando ese fluido no cambia en ningún punto, es decir, se mantiene su diámetro o su área transversal, entonces la velocidad 1 y la velocidad 2 van a ser iguales. ¿Cuándo es que cambian las velocidades? Pues en este caso, si hay un cambio en el área transversal del tubo que contiene a ese fluido. Si se diera el caso en que en todo el trayecto del fluido se mantiene el área transversal por el que pasa, entonces prácticamente en el cambio de energía cinética sería igual a cero, porque vean, aquí la velocidad sería la misma y aquí la velocidad sería la misma, ¿verdad? Paso cualquiera de estos por ejemplo, paso la velocidad, la energía cinética en el punto 2 a restar en el lado izquierdo de mi ecuación y se anula, ¿verdad? Sí y solo si, escúchenme bien, no cambia el área transversal de el tubo que contiene al fluido. Si este cambia entonces, ¿verdad? Recordemos que también va a cambiar su velocidad. A menor área transversal, mayor velocidad y a mayor área, perdón, y a menor área, a mayor área, menor velocidad, ¿verdad? Entonces, esos son los componentes de nuestra fórmula. Dicho esto, entonces, pues, ¿qué aplicaciones podemos darle a la ecuación de Bernoulli? Pues la ecuación de Bernoulli nos va a servir a nosotros para encontrar presiones en un punto, ¿verdad? Si ese fuera el caso, pero también nos podría ayudar a ver a qué altura está ese punto, ¿verdad? O la velocidad en cualquiera de estos dos puntos. Ahí va a depender de cuál es la incógnita. Generalmente lo utilizamos para poder calcular presiones de un punto a otro, ¿sí? ¿Por qué nos interesan las presiones? Pues como les digo, en el curso de hidráulica, que es el que les corresponde después de este, se van a dar cuenta que las presiones tienen mucho que ver con la distancia
a la que yo puedo llevar el agua a través de una manguera, ¿verdad? A mayor presión, en este caso, voy a tener la oportunidad de llevar, según sea el diámetro también, ¿verdad? El área transversal del tubo, ese agua a un lugar más cercano o más alejado del que me encuentro. Entonces la presión es algo muy importante, por ejemplo, en hidráulica y en temas como lo son riego. Muy bien. Pero en este caso nos vamos a centrar, como les decía, a poder determinar ya sea la posición en altura, la velocidad en cualquiera de los puntos dados o la presión en cualquiera de estos puntos. Siempre, ¿verdad? Tomando en cuenta un marco de referencia, ¿sí? Entonces, básicamente de eso se trata la ecuación de Bernoulli. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo aplicarla, ¿verdad? Y vamos a hacer dos ejemplos y vamos a empezar por el ejemplo número 1. Vamos a leer el enunciado y luego vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas que nos dan. El ejemplo 1 entonces dice lo siguiente. En una casa entra agua por un tubo con diámetro interior de 2 centímetros. Una presión absoluta de 4 por 10 a la 5 pascales, que en atmósferas sería equivalente a 4 atmósferas de presión. Un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuarto de baño del segundo piso, que se encuentra a 5 metros más arriba. Ver la figura. La rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 1.5 metros por segundo. Calcule la rapidez de flujo, la presión y la tasa de flujo de volumen en litros en el cuarto de baño. Entonces, para poder entender un poquito este ejercicio, pues veamos acá, ¿verdad? Nos está dando un esquema de lo que tenemos que trabajar. Entonces, aquí tenemos básicamente una de las aplicaciones también de Bernoulli. Que vean, en este caso, no sé si ustedes han escuchado la frase de el agua no tiene suficiente presión y no llega hacia la parte alta de una casa o de un terreno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que para poder llegar a ese punto debe tener la suficiente presión para poder contrarrestar la presión que se ejerce por la gravedad o que la gravedad ejerce en este caso, ¿verdad? En el fluido y que va hacia abajo. Y si yo quiero llevar agua, por ejemplo, de un punto bajo a un punto alto, yo debo, en este caso, contrarrestar esa presión o esa fuerza que está ejerciendo la gravedad, ¿verdad? Y para ello, entonces, tengo que tener una mayor presión, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos que el agua entra en este punto, ¿verdad? Y en este punto, pues obviamente el agua ya viene de por ejemplo, de un tanque, que es lo que eh, generalmente suele tener. Entonces la presión que ya trae esa agua es externa, que puede ser por factores externos, que puede ser, por ejemplo, que el tanque esté a una altura de X, ¿verdad? Con respecto al suelo. Y entonces, obviamente eso genera una presión, ¿sí? La presión hidrostática, recordemos, ¿ok? Entonces, sí, ahí ya lleva una presión de 4 por 10 a la quinta, ¿verdad? Pascales. Y el tubo tiene un diámetro de 2 centímetros en este punto.
Luego viene y se reduce a 1 centímetro. Entonces, donde está esa reducción em, la reducción del diámetro, pues obviamente cambia también la velocidad de ese fluido, que es lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Dice que llega con una presión de 4 por 10 a la quinta pascal, a las 5 pascales, y con una velocidad de 1,5 metros por segundo. Pero al reducirse acá el diámetro de esa tubería, pues también va a cambiar la velocidad. ¿Qué esperamos de la velocidad 2? Esperamos que sea mayor a la velocidad 1. ¿Por qué? Porque el área transversal en este punto es menor al que teníamos acá. ¿Sí? Estamos entonces disminuyendo el área por el que va a pasar ese fluido. Y como estamos hablando de que vamos a trabajar con fluidos ideales, no hay pérdidas. Es decir, el caudal en este punto que está entrando en la tubería más grande se mantiene en la tubería pequeña. Entonces, si se mantiene y cambiamos el área para seguir manteniendo esa, esa igualdad, la velocidad debe aumentar, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver acá? Este es nuestro punto de referencia y el flujo del agua es hacia arriba. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que la presión en lugar de aumentar va a disminuir porque para poder subir agua de este punto a este punto, yo debo, en este caso, contrarrestar la fuerza que ejerce la gravedad hacia abajo, ¿verdad? ¿Y a cuánto va a ser esto? Pues va a depender de la columna que tengamos acá, que es el cambio de posición, y que es en este caso la energía potencial, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos parte de la energía potencial, que es un cambio de posición también, ¿ok? Básicamente esa es la información que nos dan, entonces nos están pidiendo que calculemos. Primero, si se dan cuenta, nos dan una rapidez, pero no nos dan la del tubo pequeño, entonces hay que calcular la rapidez en este punto. ¿Qué otra cosa? Me piden la presión, ¿verdad? Vamos a calcular la presión con la que llega el agua en el punto 2. Y también me pide que yo calcule la tasa del flujo de volumen en litros por segundos, ¿verdad? Decir que ni siquiera me están dando el caudal de agua que está llegando, sino que también lo tengo que determinar. ¿Y cómo voy a determinar entonces ese caudal? Pues me voy a basar, y aquí es importante conocer ya la ecuación de continuidad, porque para encontrar volumen o sea, caudal, ¿verdad? Volumen de agua por unidad de tiempo y velocidades, pues nos vamos a basar en la ecuación de continuidad, ¿verdad? Entonces veamos acá cómo podemos resolver este problema que nos están dando. Lo primero que tengo que hacer siempre es, como ya le dijimos en clases anteriores, es sacar los datos que me están dando. Y si es posible, yo siempre, como en este caso, pues ya nos dan un esquemita, ¿verdad? Yo siempre, pues les recomiendo esquematizar para tener una mejor idea. Aquí tenemos que poner un punto 1 y un punto 2, ¿verdad? Entonces, el punto del cuarto es mi punto 2. Y voy a poner como punto 1 la parte baja. Entonces voy a ponerlo aquí. Este sería el punto 2 y esta parte baja sería el punto 1. Muy bien, entonces veamos otra vez. Dice, dice que a la entrada el diámetro es de 2 centímetros. Eso me va a servir, ¿verdad? Entonces mi primer dato dice que diámetro en el punto 1 es igual a 2 centímetros, que esto es equivalente a 0,02 metros. ¿Qué más me están dando? Regresemos. Me dice que la presión absoluta, ¿sí?
es de 4 por 10 a la quinta. Presión entonces en el punto 1 es igual a 4 por 10 a la quinta pascales. En el sistema internacional se utilizan los pascales, ¿verdad? Y en la fórmula o en la ecuación de Bernoulli, la energía potencial queda en términos de pascales y la energía cinética también. Y obviamente no hablemos de la presión, ¿verdad? Que también nos queda en pascales. Lo que sí es que tenemos que tener cuidado siempre con las dimensionales, la forma en la que nosotros metemos las dimensionales a la ecuación, a modo que no nos dé un dato erróneo. Bueno, ya tenemos estos dos. Sigamos extrayendo los datos. Dice que la posición o Y, en este caso Y2, está, aquí sí voy a poner, mi nivel de referencia va a ser cuando entra el primer nivel en donde entra el tubo. Entonces aquí hay un cambio en Y igual a 0, ¿verdad? Porque está al nivel del suelo. Y entonces 5 metros por encima de ello se encuentra el cuarto y entonces aquí Y es igual a 5 metros. Entonces esta es mi posición 1 y esta es mi posición 2. Entonces posición 2 está a 5 metros y posición 1 está a 0 metros. Veamos qué más nos dan. Nos dan entonces acá la rapidez del flujo en el punto de entrada, es decir, en el punto 1. Entonces esa sería mi velocidad 1, sería igual a 1.5 metros por segundo. Y ahí ya tengo la información entonces que me da el problema. Vamos a borrar esto de acá para tener más espacio. Muy bien, ya tenemos nuestra información, entonces tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, para ello, pues voy a dividir aquí. Vamos a ir dividiendo. Y me piden, en este caso, me piden velocidad, ¿verdad? Una de las cosas que me piden es velocidad en el punto 2. ¿Qué otra cosa me piden? Me piden volumen. Vamos a dividir acá. Y me piden presión. Esas son las tres incógnitas que me piden. ¿Por qué los puse así? Porque es el espacio que vamos a utilizar. Lo primero que yo puedo encontrar es justamente la velocidad. Por eso la dejé ahí indicada de una vez, ¿verdad? Porque la velocidad, no, perdón. Lo primero que puedo encontrar acá es, voy a cambiar esto. Porque lo primero que puedo encontrar no es el volumen, sino es la tasa de volumen, ¿verdad? Entonces, en este caso, la tasa de volumen hace referencia a el caudal. Entonces, es lo primero que puedo encontrar. ¿Cómo voy a encontrar el caudal acá? Pues bueno, veamos qué información me da. Ahora sabemos que caudal es igual a ¿qué? A la velocidad por el área. Y veamos aquí que en el punto 1 me están dando la velocidad y me están dando el diámetro de la tubería, ¿verdad? Entonces, recordemos acá que el área es igual a pi por radio al cuadrado. O también lo puedo decir que aquí que área es igual a pi de diámetro partido 2 al cuadrado, como ustedes quieran. Entonces aquí tenemos el diámetro 1, que es 0.02. Entonces, si yo tengo el diámetro 1, mi radio 1 va a ser igual a
0.01 metros, ¿verdad? Que es lo que me va a servir a mí en esta forma. Y la velocidad, pues ya la tengo, que dice que es de 1.5 metros por segundo. Entonces, con esos datos yo puedo obtener el caudal, ¿verdad? Y ese caudal va a ser constante en toda la trayectoria del fluido. Entonces, veamos aquí, ¿verdad? Indico que caudal es igual a velocidad, que es 1.5 metros por segundo, por el área, que es igual a pi por radio, ¿verdad? Que en este caso es 0.01 metros, y esto al cuadrado, ¿verdad? Pues aquí que nos queda, en este caso, simplemente multiplicar. ¿Cuánto nos da aquí la multiplicación? Ven, aquí me da 4.71 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Pero veamos aquí qué me pide. Me pide que el flujo, la tasa de flujo de volumen, que es el caudal, sea en litros por segundo. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues con una conversión, ¿verdad? Entonces aquí voy a cambiar el color. Vamos a ver. Vamos a dejarlo en este. Entonces voy a poner que si yo tengo 4.71 por 10 a la menos 4 metros cúbicos en un tiempo de segundos, ¿verdad? En segundo. Y yo sé que en un metro cúbico hay 1000 litros, que es lo que tendría que cambiar. Litros. Esto va a ser igual a ¿qué? Se van metros y me queda 0.47 litros por segundo. Y ese ya, aquí ya tengo entonces mi primera respuesta. El caudal es de 0.47 litros por segundo y en metros cúbicos es 4.71 por 10 a la menos 4. ¿Verdad? Ya tenemos entonces resuelta nuestra primera incógnita. Siguiente, nos pide velocidad. En el punto 2. ¿Cómo voy a encontrar la velocidad en el punto 2? Vean que aquí ni siquiera estamos usando todavía la ecuación de Bernoulli. Estamos con la ecuación de continuidad, ¿verdad? Pero tenemos que obtener esos datos para poder meterlos a la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Recuerden que la ecuación de Bernoulli nos pide a nosotros velocidad, ¿verdad? Y nos hace falta una velocidad en esa ecuación, que es la velocidad en el punto 2, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se recuerdan también, ¿verdad? El enunciado dice que también nos da el diámetro, ¿verdad? El diámetro de acá dice que es de un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuarto. Entonces el diámetro 2, lo voy a poner acá. Permítanme, la pluma. Diámetro 2 es igual a 1 centímetro, a 1 centímetro, que es igual a 0.01 metro. El radio entonces, el radio 2 va a ser igual a ¿qué? A 0.005 metros. Ya tenemos esa información acá. Y entonces utilicemos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad dice entonces que el caudal 1 es igual al caudal 2. Tengo mi caudal 1 que tiene que ser en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? No lo puedo trabajar en litros. Aquí sí hay que tener cuidado cuál de estos dos datos voy a utilizar, este o este.
este caso vamos a utilizar el que está en metros cúbicos por segundo porque nuestra área está en metros también, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Voy a sustituir entonces en caudal 1 el valor del caudal que es 4.71 por 10 a la menos 4 metros cúbicos en segundos, ¿verdad? Voy a poner así para no confundirlos con un 5, ¿sí? Y eso dice que es igual a ¿qué? Igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, acá que tengo, ¿verdad? No tengo el área, pero sí tengo el radio que me va a ayudar a encontrarlo. Entonces, vuelvo a copiar aquí, 4.71 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, vamos a poner mejor acá, ¿verdad? Segundos. Eso es igual a ¿qué? A pi por radio al cuadrado, ¿verdad? El diámetro de 2, perdón, del tubo 2, que es 0.05 al cuadrado por la velocidad 2, ¿verdad? Entonces despejo para la velocidad. Me queda que velocidad 2 entonces es 4.71 por tedioso eso, ¿verdad? Por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo dividido, en este caso, lo que nosotros tenemos acá, que sería pi por, ¿cuánto me da? 0.05. Lo voy a trabajar así, lo voy a dejar indicado 0.005 metros al cuadrado, ¿verdad? Resolvemos y entonces aquí me queda que la velocidad 2 es igual a 6 metros por segundo. Metros cuadrados se va aquí, solo me queda un metro, metros por segundo, ¿verdad? Que es la velocidad. Y ya tengo entonces mi otro resultado que es velocidad, ¿sí? Y ahora tenemos que indicar la presión, que sería nuestra siguiente y última incógnita para este ejercicio. Entonces, resolvamos la siguiente, ¿verdad? Que es, encontremos la presión y nos piden específicamente encontrar la presión en el punto 2, es decir, en el cuarto de baño que está en el segundo piso. Entonces aquí voy a poner que es presión 2, ¿sí? Lo que nos están pidiendo encontrar. ¿Y cómo voy a encontrar esa presión? Entonces, ahí sí ya necesito la ecuación de Bernoulli. Entonces, veamos la ecuación de Bernoulli en este caso. Dice que la ecuación de Bernoulli es la siguiente. Que la presión en el punto 1 más la densidad por la gravedad por Y1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión en el punto 2 más la densidad por la gravedad en Y2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 2. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. Entonces, trabajemos, como no nos va a dar espacio acá, vamos a trabajar este por un lado y este por otro, ¿verdad? Lo que podemos hacer aquí es trabajarlo por partes. La presión 1 ya la tengo. ¿Cuál es la presión 1? Que ya me la están dando
es de 4 por 10 a la 5 pascales. Ya tengo la presión entonces. Voy a encontrar el siguiente, que sería la densidad por la gravedad por Y1, que eso es igual a ¿qué? La densidad del fluido, como es agua, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, aquí tenemos una cuestión, ¿verdad? Que Y1 es 0, entonces es por 0. ¿Qué hace este 0? Pues me anula todo esto. O sea, esto es igual a presión por gravedad por Y1 es igual a 0. Entonces, esto es 0. ¿Sí? Vamos con el siguiente, que sería 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esto a que es igual a 1/2 por la densidad, que son 1000 kilogramos por metro cúbico por la velocidad al cuadrado, que es 1.5 metros al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Que es 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Me da lo siguiente. Multipliquemos esto, ¿verdad? Para poder determinar cuánto me queda. Sería 1.5 al cuadrado por 1000 kilogramos dividido 2. Eso significa que esta energía cinética en el punto 1 es igual a 1000, ay, perdón, aquí, 1125. ¿Qué son estos? Estos ya son, si les dan cuenta, son kilogramos. Aquí es metro por segundo al cuadrado. Voy a borrar ahí para ponerlo bien. Metros por segundo elevado al cuadrado y me queda kilogramos por metro cúbico por metro al cuadrado por segundo al cuadrado, que son las dimensionales de Pascal. Entonces aquí son pascales. Entonces ya tenemos, perdón, ya tenemos este valor de la energía potencial en el punto 1 y la energía cinética en presiones, ¿verdad? En el punto 1. Ahora me voy al lado derecho de mi ecuación, que es este. Entonces, lo que yo quiero encontrar es mi incógnita, en este caso es la presión 2. Esta no la conozco. Entonces, para ello tengo que encontrar primero que la densidad por la gravedad, es decir, la energía potencial en el punto 2. Eso es igual entonces a los 1000 kilogramos por metro cúbico por los 9.8 metros por segundo al cuadrado por el cambio de posición, que en este caso son 5 metros. Y vean que me queda siempre kilogramos por metro cúbico por metro al cuadrado dividido segundo al cuadrado. ¿Esto aquí es igual? Esto sería igual a multiplicar eso, ¿verdad? 9.8 por 5 por 1000. Me quedan entonces 49.000.
¿Qué son estos? Siempre pascales. Y ahora entonces solo me queda esta, ¿verdad? Porque como ya no tenemos espacio acá, vamos a agregar, voy a poner aquí mantener y vamos a agregar ahora más. Entonces voy a dejar acá siempre, vayamos aquí, voy a hacer lo siguiente, presión en el punto 2. Entonces ya tendríamos aquí que voy a recapitular lo que teníamos allá, lo que ya habíamos avanzado. Presión en el punto 1 dijimos que era 4 por 10 a la quinta pascal. Esto, la energía potencial en el punto 1 es igual a 0 y la energía cinética, que es un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, esto era igual a ¿qué? Veamos, a 1125 pascales. Lo voy a poner aquí, 1125 pascales. Luego teníamos que, ups, perdón, P2 no lo conozco y entonces estaba calculando que lo primero que calculé ahí es la, la energía potencial en el punto 2, que era igual a ¿qué? A 49.000 pascal. Voy a poner aquí pascales, ¿verdad? Y entonces me falta aquí la densidad, perdón, la energía cinética, que es, lo voy a poner aquí, continuación. Y voy a poner entonces aquí que un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 2 es igual a ¿qué? A un medio de 1000 kilogramos por metro cúbico por la velocidad en el punto 2, que es 6 metros por segundo al cuadrado. Y entonces esto, veamos cuánto me da, ¿verdad? Entonces sería 6 al cuadrado por los 1000 dividido 2 nos da 18.000 pascales. Entonces tenemos aquí que un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado es igual a 18.000 pascal. Y entonces, ¿qué me queda aquí? Meter todo esto en la ecuación de Bernoulli. Voy a poner aquí ecuación de Bernoulli, que dice que aquí es la presión 1 más la densidad por la gravedad por Y1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por Y2 más la energía cinética, que es un medio de la densidad del fluido por la velocidad 2. Sustituyo entonces, esto es equivalente a decir, si ustedes lo hacen, esto es igual a decir 400.000 pascales
más, esto es 0, recordemos, ¿verdad? Si quieren lo podemos decir más 0, ¿verdad? Más esto que nos quedó 1125 pascales. Esto es igual a que voy a poner esto en que es nuestra incógnita, ¿verdad? La presión en el punto 2 y voy a seguir más los 49.000 pascales de la energía potencial en el punto 2 más mi energía cinética que es de 18.000 pascales. Despejo entonces, aquí lo que tengo que despejar es esto y me queda lo siguiente, que la presión en el punto 2 es igual a vean aquí que son los 400 pascales, 400.000 pascales, más los 100.000, ay, perdón, más los 1125 pascales. Esto pasa de este lado y pasa a restar menos 49.000 pascales menos 18.000 pascales. Por lo tanto, aquí me queda entonces que la presión 2, sumamos todo esto y nos queda que la presión 2 es 334.125 pascales. Esta es mi respuesta entonces. Esta es la presión en pascales, que sería equivalente a decir 3.3 atmósferas. Entonces ya tenemos nuestro último resultado, ¿verdad? Que nos pedía cuál es la presión en el punto 2. Y si se dan cuenta, la presión en el punto 2 es menor a la presión en el punto 1, que es de 400.000. ¿Por qué? Porque para poder, en este caso, llevar el agua a este punto, ¿verdad? Que está 5 metros por arriba del nivel de referencia, acá se pierde esa cantidad de presiones, ¿verdad? Con la energía cinética y la energía potencial. Entonces es lógico que la presión sea menor en el punto 2 que en el punto 1. Entonces, esa es la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Quiero que vean nuevamente entonces que en muchos casos, para poder resolver una ecuación de Bernoulli, primero hay que hacer uso de la ecuación de continuidad. Como tarea, entonces, les quedaría a ustedes resolver este ejemplo, el ejemplo número 2, ¿verdad? Que dice, en la figura, el fluido es agua y descarga libremente a la atmósfera. Determinar la presión en el punto 1 para un flujo volumétrico de 1.5 metros cúbicos por minuto, si la presión en el punto 2 es de 100 kilopascales. Entonces aquí lo que tenemos que saber es que un kilopascal es igual a 1000 pascales, ¿sí? Entonces esto les queda de tarea para el próximo día de clases. Eso ha sido todo entonces por el día de hoy. Dudas las resolvemos en clases y espero que hayan entendido la solución del problema 1. Nos vemos hasta la próxima.